Bienvenidos de nuevo. Después de haber visto las causas de error más frecuentes en los copistas, hoy pasamos a estudiar la tipología de los cambios deliberados que en ocasiones introducía el escriba al copiar los textos. Efectivamente, encontramos casos en los que el copista ha juzgado oportuno cambiar el texto, a veces para aclararlo, haciendo más fácil su lectura, otras para complementarlo o para corregirlo con el fin de evitar lo que él juzga malinterpretaciones. A veces simplemente transmite dos versiones diferentes de una misma expresión para evitar que se pierda una que podría ser la original. A la hora de describir la tipología de cambios deliberados, es importante tener en cuenta la diferente aproximación al texto que tenían, por un lado, los copistas de la tradición masorética, que nos han transmitido el texto hebreo del Antiguo Testamento, y por otro, los copistas cristianos que intervinieron en la conservación del texto griego del Nuevo Testamento. En efecto, la tradición textual de la Biblia hebrea, que se impone en Palestina a partir del siglo I después de Cristo, se ha transmitido con una enorme fidelidad a través del trabajo de los masoretas, obsesionados por copiar el texto consonántico sin el más mínimo error o cambio. En esta tradición, los cambios deliberados deben buscarse en el aparato crítico que acompaña el texto, es decir, la masora. Es ahí donde el copista indica cómo debe leerse una palabra que en su opinión ha sido transmitida erróneamente. Sin embargo, si ampliamos nuestro campo de visión al resto de tradiciones del texto del Antiguo Testamento, incluyendo el Pentateuco samaritano, Qumran o la Forlag hebrea de la Septuaginta, podremos sorprender a los copistas en su actividad de cambiar deliberadamente el texto. Basta comparar algunos manuscritos hebreos de Qumran con el texto masorético, o este con el Pentateuco samaritano, para identificar cambios intencionados. La transmisión del Nuevo Testamento griego conoce una mayor libertad a la hora de introducir cambios deliberados, si nos atenemos a la riqueza o pluralidad del texto que nos ha llegado. Esto no quiere decir que los copistas no fueran cuidadosos o que no consideraran el texto sagrado. Con todo, es cierto que en la tradición cristiana no existía ninguna idea de revelación escondida en la forma del texto, al estilo de lo que transmite la cábala judía. Y por ello los cambios que el copista juzgaba pertinente introducir, por diversas razones, no encontraban un freno especialmente eficaz. Describamos ahora, ilustrándola con ejemplos, la tipología de los cambios deliberados que se introducen en la tradición manuscrita del Antiguo y del Nuevo Testamento. Comenzamos con los cambios en la ortografía, en la gramática o el estilo de la lengua. La pluralidad de textos ilustrada en las 11 cuevas de Qumran nos ofrece abundantes casos en los que un mismo texto bíblico aparece en scriptio plena, con matres lectionis incorporadas en unos manuscritos, y en scriptio defectiva, sin matres lectionis, en otras. El paso de unos a otros testimonia la actividad de los copistas que buscan facilitar la lectura. Así, por ejemplo, en el Salmo 122, en el versículo 4, el manuscrito de Qumran 11Q, Salmos A, lee Adat Yisrael, Asamblea de Israel, apoyado por la lectura griega de Símmaco, mientras que en el texto masorético leemos Edut le Yisrael, testimonio para Israel, apoyado por el resto de versiones. Muy probablemente en el curso de la transmisión manuscrita un copista introdujo la Vaf en el término Adat para explicitar que debía leerse Edut, testimonio, y no Adat, constructo de Ada, asamblea. En otras ocasiones la corrección persigue mejorar una gramática que el copista considera incorrecta o arcaica. Tengamos en cuenta que la gramática de una lengua sufre cambios con el tiempo. Es el caso de muchas lecturas variantes del Pentateuco samaritano que deben explicarse por un deseo de corrección gramatical. Así, la forma arcaica del pronombre de primera persona plural, nahnu, en Génesis 42:11, se sustituye por la forma regular, anahnu, o la forma de tercera persona masculina plural, terminada en nun, yishmeun, en Éxodo 4:9, se sustituye por la forma acostumbrada, yishmeu. Los cambios afectan también, aunque con menor frecuencia, al estilo.
En este caso, el copista se siente con libertad suficiente para cambiar una palabra extraña o en desuso por su sinónimo más conocido. Es lo que parece estar detrás de la variante Yairú del gran rollo de Isaías de Qumran en Isaías 13:10, que introduce el verbo más conocido con el significado de brillar o alumbrar en lugar de la forma usada en el texto masorético, Yahelú, que emplea un verbo poco usual. Por lo que respecta al Nuevo Testamento, la tendencia a mejorar la gramática se ve acentuada por los numerosos semitismos que presenta el texto griego. En dicho texto es muy corriente que las cadenas de genitivo omitan el artículo que une ambos nombres, tú, tes, tom, siguiendo la forma del genitivo hebreo. Una de las mayores tentaciones del copista era corregir esos semitismos, comparables a los errores que los extranjeros cometen en nuestra lengua, e introducir el artículo. Así, en Lucas 1:74, que pertenece al Benedictus, un texto cargado de semitismos, el Codex Alexandrinus, junto con otros códices y la mayoría de los manuscritos bizantinos, testimonia la secuencia ek heiros ton echthron, de la mano de los enemigos, en lugar de la que parece original ek heiros echthron, sin artículo delante del genitivo. En Apocalipsis 1:15 encontramos tres lecturas diferentes: pepiromenes, pepiromeno y pepiromenoi, bien testimoniadas en la tradición manuscritas. Las dos últimas parecen nacer de la necesidad de corregir, de dos modos diferentes, un participio, el primero, que no concuerda con ningún elemento de la frase. Pasemos a las armonizaciones y asimilaciones. Cuando nos ocupamos de los errores involuntarios que pueden ser atribuidos a problemas de memoria, aludimos a casos en los que el copista se va con la cabeza a un texto paralelo y acaba armonizando ambos textos, que eran paralelos pero no idénticos. En ocasiones, sin embargo, estas armonizaciones son deliberadas. El copista juzga oportuno realizar cambios en el texto que está transmitiendo para eliminar las diferencias entre textos que son paralelos, algo muy común en los evangelios sinópticos. A veces se habla de asimilación, que sería aquella armonización que se produce no con un texto concreto, sino con una fraseología común en varios textos. También estamos ante casos de armonización cuando encontramos variantes en las citas del Antiguo Testamento que contiene el Nuevo Testamento. En ocasiones la cita en el Nuevo Testamento griego, que tal vez no era exacta ni pretendía serlo, es corregida para hacerla coincidir con la forma del Antiguo Testamento que el copista conoce. Pero el caso más curioso se encuentra en dos unciales de la Septuaginta, Sinaiticus y Vaticanus, que parecen corregir la lectura original del Antiguo Testamento griego en Salmo 69:10, Catéfagen, el celo de tu casa me devora, testimoniado por la mayoría de los manuscritos, por la lectura Catafagetai, el celo de tu casa me devorará, para hacerla coincidir con la cita de dicho salmo en Juan 2:17, donde el evangelista parece usar el futuro para expresar mejor la noción de cumplimiento en Jesús, en el momento de expulsar a los mercaderes del templo. En Génesis 7:2, el texto masorético lee por dos veces la expresión Ish o Ishto, un hombre y su mujer, mientras que el Pentateuco samaritano lee las dos veces Zahar u Nekevá, macho y hembra, muy probablemente asimilándose a las múltiples apariciones de Separ en los primeros capítulos del Génesis. A ello debemos unir el hecho de que en Génesis 7:2 se está hablando de las parejas de animales que deben entrar en el arca, por lo que la expresión un hombre y su mujer no parecía la más adecuada al contexto. Un caso claro de armonización a partir de textos paralelos en los evangelios sinópticos es Lucas 23:17. Anachken de eigen apoliein autois kata geortengena. Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Se trata de un versículo que no aparece en las ediciones críticas del Nuevo Testamento griego ni en la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia. Debe interpretarse como un añadido de un copista que sintió la necesidad de introducir una explicación a por qué Pilatos iba a soltar a Jesús después de azotarle. Y sin embargo la gente gritaba: «Fuera con este, suéltanos a Barrabás». Los textos paralelos de Mateo y de Marcos explican que el gobernador acostumbraba a soltar un preso en cada fiesta, algo que falta
en lo que parece el texto original de Lucas. Un copista solucionó la extraña divergencia con los dos textos paralelos, añadiendo la explicación en el pasaje de Lucas. En muchas ocasiones el copista percibía tensiones, en este caso no gramaticales sino lógicas, de sentido, entre la frase o palabra que copiaba y su contexto, sea inmediato o remoto. Con una intervención deliberada completaba el texto con el objetivo de hacerlo más lógico. A un cambio de este tipo puede atribuirse la lectura del Pentateuco samaritano en Génesis 2:2. En efecto, en ese versículo el texto masorético dice: completó Dios el día séptimo la obra que había hecho y descansó el día séptimo. Teniendo en cuenta el contexto, por el que sabemos que el último día que trabajó Dios fue el sexto, para descansar el séptimo, es normal que un copista sintiera la necesidad de cambiar el texto. Es precisamente la lectura que encontramos en el Pentateuco samaritano, que dice: completó Dios el día sexto la obra que había hecho y descansó en el día séptimo. En Mateo 26:3 se dice que los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron. La mayoría de los manuscritos bizantinos incorporan a los escribas a ese grupo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron, mientras que el Códice Washingtoniano añade a los fariseos en lugar de los escribas. En ambos casos parece que se trata de un añadido siguiendo una cierta lógica que mejoraría la comprensión del texto. Pasemos a ver la aclaración de dificultades históricas o geográficas. En Isaías 36:7, el texto hebreo testimoniado por el texto masorético dice: adoraréis delante de este altar, después de aludir a los altos y altares que Ezequías había derribado. Sin embargo, no se menciona la localización del altar. El manuscrito de Qumran, el gran rollo de Isaías, explicita dicha localización, en Jerusalén. Parece que se trata de un añadido de un copista que intentaba clarificar el texto. De hecho, la lectio se encuentra marcada en dicho manuscrito, indicando que debe ser eliminada. Mateo 27:9 contiene algunas variantes que se pueden explicar por la dificultad histórica que plantea la lectura presuntamente original. En efecto, en dicho pasaje se cita el Antiguo Testamento para mostrar cómo los sumos sacerdotes lo cumplieron al tomar las 30 monedas de plata que devolvió Judas. Entonces se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel. En realidad, la cita atribuida a Jeremías es de Zacarías 11, 12-13. Un manuscrito griego, la sigla 22, corrige dicho error cambiando Jeremías por Zacarías. Un uncial y varios manuscritos griegos, por su parte, eliminan el nombre Jeremías, dejando la atribución al genérico el profeta. Conflación de lecturas. En el proceso de copiar el texto bíblico, el copista podía contar con más de un manuscrito de referencia, de modo que le permitiera verificar posibles errores en uno de ellos. En estas circunstancias, el problema que a veces se planteaba era qué hacer cuando los manuscritos que el copista tenía delante presentaban lecturas variantes o alternativas en un determinado punto. Una de las opciones que el copista tomaba, tal como se ve en muchos ejemplos de la tradición manuscrita, era la de incorporar al nuevo texto las dos variantes en juego, produciendo así una nueva lectura larga, lo que se llama una lectio conflata o conflación de lecturas. Con ello, el copista debía tener la sensación de que no se perdía nada y de que el texto ganaba en riqueza. En la tradición manuscrita del Nuevo Testamento griego, la familia bizantina se caracteriza precisamente por este tipo de lecturas. Por ejemplo, en Marcos 6:33, la lectura bizantina kai proelzon autus kai sinelzon prosauton, y adelantándose a ellos llegaron con él, parecen hacer como una conflación de dos lecturas alternativas: proelzon autus, sostenida por los códices sinaítico y vaticano, y sinelzon autu, testimoniada por el códice de Beza. En el Antiguo Testamento tenemos una lectura variante que puede ser atribuida a una conflación. En Isaías 14:2, el texto masorético dice: los pueblos los tomarán y los conducirán a su lugar.
u lekahum amim u jebium el mekomam. Mientras que el gran rollo de Isaías de la cueva 1 de Qumran dice: pueblos numerosos los tomarán y los conducirán a su tierra y a su lugar. Con mucha probabilidad, la lectura del gran rollo de Isaías es una conflación de dos lecturas que el copista encontró en dos manuscritos hebreos. Ambas lecturas, su tierra y su lugar, están atestiguadas por separado en dos manuscritos del Targum de Isaías. Por fin, cambios por motivos doctrinales. Pero el momento en el que realmente se ponía a prueba la fidelidad del copista o su libertad creativa era cuando tenía delante lecturas que él juzgaba susceptibles de una mala interpretación, que podría favorecer una herejía, o que eran ambiguas o incluso erróneas desde el punto de vista doctrinal. La tradición manuscrita muestra claramente que en muchas ocasiones el copista modificaba dicha lectura por motivos doctrinales. Por ejemplo, en Job 2.9, el texto hebreo dice: su propia mujer le decía, ¿todavía te mantienes firme en tu integridad? Bendice, barej, a Dios y muérete. Mientras que la Peshita, de forma más lógica, testimonia: su propia mujer le decía, ¿todavía te mantienes firme en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En un momento de la transmisión textual hebrea, algún copista debió cambiar el imperativo original maldice, atestiguado por la Peshita siríaca, por bendice, para evitar que quedara por escrito la expresión maldecir a Dios. Por lo que respecta al Nuevo Testamento, la lectura testimoniada en un buen número de manuscritos en Lucas 2.33, José y su madre estaban asombrados, parece ser una corrección de la lectura original, su padre y su madre estaban asombrados, testimoniada por los grandes códices Sinaítico, Vaticano y Beza, destinada a salvaguardar la doctrina del nacimiento virginal de Jesús. Queridos amigos, estamos llegando al final de nuestra serie. Ya solo nos queda un episodio en el que veremos casos prácticos de ejercicio de crítica textual, discerniendo entre lecturas variantes en un texto bíblico. No faltéis.